Maestro Cruzman, a esta hora de la madrugada, la medianoche, una hora tan controversial que nos genera un ambiente de misterio, de misticismo, de temor también por todas las cosas que se tejen alrededor de la noche. La noche puede ser el nacimiento de algo positivo, pero algunas personas han vuelto tendencia a este tipo de hechizos, de brujerías, de amarres, de budismos, de entierros, de generación de dinero fácil, y a veces parecieran que venden humo y que no repercuten en las personas, pero realmente se convierten en algo lesivo y dañino. Quiero recordar, o tal vez traigo mucho a colación esta película El abogado del diablo, que es el abogado protagonista de esta historia, a quien todos sus casos fueron alrededor de victimarios, de abuso sexual, de muerte, de corrupción, pero el diablo, que era su papá, le hacía ganar todos los casos. Y recuerdo uno en especial, que es cuando va a un subterráneo y en una especie de santería el hombre le degolla el cuello al animal que tenía allí, y coge su lengua, le pone pimienta, le pone la clava y le dice: no te preocupes, que el abogado de la contraparte no iba a poder hablar. Y efectivamente eso sucedió en juicio. En juicio ya el abogado defensor de la víctima se atoró, no pudo respirar y hasta ahí llegó. Entonces todos estos casos los empezó a generar, y este tipo de rituales, como todo este contexto que tenemos hoy en día, que vemos en redes sociales, como el tema del templo luciferiano de semillas de luz que queda en el Quindío, como el tema del Papa Negro en Pereira, estos hechizos, rituales, amarres y todo lo que se asocia con la noche, como lo estamos hoy acá, se han interpretado para hacerle sobre todo el mal a la gente. Usted, como una persona que ha sostenido a una comunidad, que da directrices, que orienta, que se ha hablado del autoconocimiento, del respeto, del descubrimiento, de la conciencia, de no tomar atajos para llegar a ese éxito y a esa autenticidad, ¿qué nos puede compartir alrededor de esta noche que también genera un ambiente de respeto? Xiomara, buenas noches para usted, para todos los televidentes de nuestras redes sociales. Pues realmente lo que tú dices, esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, que no lo hemos inventado nosotros prácticamente, que debe ser reconocido por la sociedad como eso, como algo oscuro, como algo macabro, digámoslo así, de alguna otra manera. De personas, de dónde parte, que es lo que nosotros hemos estudiado y hemos analizado, parte del dolor, parte de las heridas que muchas personas tienen por competir, porque si de repente la relación sentimental no funcionó o no, expuestos en ese dolor, expuestos prácticamente en ese sentimiento de despecho, son impulsados precisamente a hacer este tipo de rituales, a hacer este tipo de trabajos. Nosotros los denominamos oscuros porque nadie puede manipular de alguna u otra manera tus intenciones, sí, tus sobre sentimientos. Todo, la voluntad. Exactamente. O sea, yo siempre se lo digo a todo mi público, en las transmisiones, a las personas que me siguen, cómo sería, y quiero que lo pienses en este momento, Xiomara, cómo sería tu conciencia al ir a acostarte con tu pareja sabiendo que has hecho algo con elementos personales, fotos, cabellos, prendas interiores. O sea, ¿cómo podría alguien estar pensando y vivir
de alguna u otra manera tranquila. Sí, no, y sobre todo, Cruzman, porque aquí en nuestro departamento, en nuestro país, se vuelve como un comentario de pasillo, donde todo el mundo sabe en qué tipo de rituales, ejemplo, la señora que hace baños, pero en términos de doblegar esa voluntad. Es más, cuando uno va caminando por el centro de la ciudad, yo literalmente he leído, dice, se doblega la voluntad, se doblega tu ser amado para que llegue a tus pies. Entonces, incluso recuerdo en este momento, en niña, me gustaba jugar en un bosque y me acuerdo que encontré un muñequito estilo vudú amarrado con pelos, con cabellos, pues no entiendo, ¿sí?, por qué este tipo de situaciones se vuelven tendencia, tanto en la cotidianidad como en redes. Mira, Xiomara, hoy en día lo que hemos podido identificar nosotros a través de nuestras plataformas y las redes sociales, que son tan abiertas, lastimosamente, y hemos hablado en otras entrevistas de cómo las redes sociales pueden perjudicar. Si en este otro caso, pues, y yendo a lo de por qué hacer o no hacer un pacto, cuáles son las consecuencias, qué es lo que realmente estoy haciendo, el resultado a veces no es instantáneo. El resultado tampoco lo van a tener como por obra y gracia del Espíritu Santo. Tienes que tener, lo que yo he dicho, unas cualidades, tienes que tener unas herramientas para poder realizar algo similar o parecido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Gente que va a jugar también con tu necesidad, con tus miedos, con tus vacíos, que lo único que va a hacer es aprovecharse de tu necesidad, aprovecharte de lo que estás buscando o estás queriendo hacer, y nunca vas a tener un resultado. No vas a obtener ni a la persona que piensas doblegar, ni el pacto que quieres hacer, y si te estás haciendo un daño psicológico extremadamente fuerte. Se vuelve en una situación como una pandemia social, donde evidentemente se da cuenta que hay una falta de autoestima, de amor propio, pero cuando entramos a conocer puntualmente estos casos, por ejemplo, el que mencionaba inicialmente, el del Papa Negro en Pereira, pues no logro compartir, ¿sí?, ni imaginar menos el tipo de rituales, por ejemplo, de la primera boda satánica que se llevó acá en Colombia en 1968. Es Vox Populi también el tema de ir a los cementerios, a hacer rituales, incluso a utilizar animalitos, e incluso o sea, he escuchado unas cosas en lo personal y me gustaría que también nos puedas compartir en todas las consultas y esta comunidad que tú sostienes, temas como ya en recurrir incluso a la muerte, o sea, matar a alguien, agredir a alguien desde tal vez lo no visible, que es doblegar esa voluntad, hacer rituales, que el cabello, que darle de tomar, de beber, de comer, que se convierte en una falta a nuestra conciencia, más allá de que sea bueno, pecado o no, pero una falta a nuestra conciencia. Y este tipo de situaciones, ¿qué tanto ha llegado a tus oídos? ¿Qué tanto te cuentan? Y esto, o sea, mejor dicho, tú que estás en primera fila escuchando, ¿sí existe, no existe? ¿Cuáles son esos casos terroríficos, macabros que han llegado a ti? Lastimosamente la maldad, tengo que decir lo que existe. Nosotros combatimos a diario, lo que tú decías, hay días en los que nosotros tenemos que hacer ciertas ayudas espirituales y nos toca combatir casi siempre a la hora de la noche. O sea, tenemos que hacer cierto tipo de desdoblamientos, tenemos que hacer cierto tipo de visitas a aquellas personas que nos han venido a consultar y que están, por ejemplo, depresivos, que no consiguen trabajo, que sienten ruidos, que no pueden dormir, que se despiertan casi siempre a la hora de la madrugada, 3:30 de la mañana, quedan sin saber el por qué se despertaron. Hace poco uno de mis pacientes me contaba que él no sabe si estaba saliendo, entrando, o esa sombra oscura que había cerca de él estaba simplemente ahí parada, y le dio obviamente pánico y terror. De decirte cuántos reales brujos conocemos nosotros, pues obviamente lo que te decía de extra cámara, no quiero mencionarlos y decirlos, porque puede esto ser una dirección para que mucha gente vaya a decir, él sí sabe, entonces lo voy a consultar, o voy a hacer, o voy a afectar a alguien más. Puedo identificar que hay muchos vendehumo,
a través de redes sociales que no saben absolutamente nada de eso, y los vas a identificar como cuando te dicen haz un pacto con el diablo, que esto no tiene ningún tipo de gravedad, esto no tiene ningún tipo de consecuencia, esto no tiene cierto tipo de connotación negativa. Todo lo que esté ligado a lo que hablábamos ahorita, a dominar a alguien, a perjudicar a alguien, a enterrar a alguien. A veces la gente dice, ay, pero a mí eso no me puede afectar, yo estoy con Dios. Lo que la gente no sabe es que están bautizando y utilizando elementos de nosotros, como nuestro nombre, nuestras fotos, nuestras prendas, a veces muñecos, a veces cosas que pueden, como tú lo decías, utilizar animales y demás. Hay una intención, y la intención es ponérselo a estas entidades negativas para perjudicar nuestro camino. Sí, y se mira que este tipo de maldad, porque obviamente tenemos que reconocer que el mal existe, o sea, no es una falsedad, es una realidad. Lo vemos permeado en todos los niveles, o sea, en los micro comportamientos cotidianos, como en los macro comportamientos, como lo hemos venido hablando a nivel de la sociedad, claro, los grupos criminales. O sea, he escuchado cantidad de cosas, todos relacionados con la perdición. Pero bueno, ¿cómo podemos, maestro Cruzman, generar esta invitación para que tal vez ese amarillismo, ese sensacionalismo que se genera a partir de estos temas en redes sociales se reemplace por temas, pues, de verdad de impacto, de crecimiento, de evolución personal y social? ¿Cómo podemos impulsar, o cómo desde esta plataforma, desde esta orientación y este largo proceso de mucho ejemplo, se puede invitar y traer personas hacia este lado de la conciencia, de la evolución, del crecimiento? Hablamos, últimamente se habla mucho, Xiomara, del despertar, de ese despertar de conciencia. Yo creo que los seres humanos sabemos qué es bueno, qué es malo, qué es correcto y no es correcto. Hablábamos en entrevistas anteriores de la autenticidad, del pulirnos, del no competir, del no hacernos daño, y creo que este tipo de espacios sirve precisamente para eso. Creo que soy un pionero, digámoslo así de alguna otra manera, con el fin de que jóvenes, porque esto está afectando a muchas personas. Te contaba hace unos días una madre contarme su hijo barbero, utilizar de repente este tipo de pactos para que le fuese mejor, y si tú ves las promesas en este tipo de situaciones y de redes son muy vacías. O sea, vas a conseguir dinero, mujeres, fama y riqueza, pero es todo lo efímero. Entonces, cuando el ser humano se logra concientizar y conocer, se va a dar cuenta que ahí no está la plenitud, ahí no está la felicidad, eso no va a ser éxito, sino que tenemos que buscar es más adentro de nosotros mismos. Entonces la invitación para todos es reflexionar, saber que todos somos un mundo diferente, que todos tenemos una misión, por así decirlo, y que nuestra vida tiene que ser una vida llena de armonía, de plenitud, de cariño. Las redes sociales nos apartan mucho de eso porque no se puede hablar, no se puede comunicar, no se puede abrazar, ya no se puede besar. Entonces a veces me dicen, maestro, ¿por qué me va mal en el amor? Seguramente algo nos está faltando, seguramente algo está sucediendo. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es a encontrarnos con nosotros mismos. Sí, y ser selectivos, tal vez identificar, como dicen, salir de esa burbuja, de ese algoritmo que nos quieren invitar a continuar y a seguir. Gracias, maestro Cruzman, por este espacio, y bueno, vamos adelante con todo el bien y la conciencia y el autoconocimiento. Bueno, Xiomara, a ti por tomarte la hora, venir a este punto y hora, y obviamente para todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, saber que hay un espacio, saber que hay un tiempo, saber que hay una meta, hay una circunstancia, pero seguramente haciendo el proceso, conociendo un poco más, indagando un poco más, dándonos ese espacio a nosotros mismos, vamos a encontrar mucho más. Ya es el momento de que reflexionemos, de que la inteligencia nos lleve precisamente a dejar de pensar en el camino corto, en el camino fácil, en que yo te amarro, yo hago y eso me va a hacer feliz, o que yo voy a conseguir rápido la fama y el dinero. No, trabajemos, vivamos el proceso, disfrutemos la vida, que de hecho es una sola. Muchas gracias a todos y hasta una próxima entrevista.